Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de julio del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba recordando, a partir de la lectura de este pasaje del Evangelio, el momento en que el Señor dice: tengo otras ovejas que no son de este rebaño, refiriéndose al rebaño pequeño, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a las cuales fue las primeras a las que vino. Porque recordemos y recordamos siempre, sí, el Señor vino primero a Israel, el pueblo elegido en figura, lo leemos en el Antiguo Testamento, el que no había sido receptor de las promesas de Dios, y al que primero le llegó el mandato de Dios a través de la ley de Moisés. Sabemos que el Señor cumplió esa ley, pero no se detuvo en la mera de letra, en la pura racionalidad al estilo fariseo. El Señor leyó aquello como debe ser leído, y debemos leer toda la palabra de Dios. Recordemos la palabra de Dios, pero el testimonio de Jesús. Hay que obrarla según el espíritu que anima la letra. Y es el mismo espíritu que viene a nosotros y vino el día de Pentecostés y que recibimos cuando somos bautizados. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces tenemos la mente de Cristo. Leamos espiritualmente lo que fue dicho y escrito espiritualmente. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos dos ejemplos. El que se acerca a Jesús era un centurión romano, por lo tanto era un pagano, Roma. Bueno, ¿qué mostró este hombre delante de Jesús? A partir de lo que le pide, se nota fácilmente. Tenía un criado enfermo, muy mal. Entonces, ¿qué le dijo el centurión a Jesús? Que fuera a curarlo, que apelaba a él para que lo curase. Claro, Jesús dice, bueno, como quien diría, iré a curar al criado. Y fíjense estas palabras del centurión que repetimos nosotros en la misa, ¿no es cierto? Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero bastará una palabra tuya para que mi criado se cure. A la distancia, estaba lejos. Pareciera ser que se acercó al Señor una de las ovejas que no eran de este rebaño de Israel, era un pagano, y confió que a la distancia el Señor podía curarlo. Los que estaban lejos, claro, es tal cual esto. Con la palabra sí, basta una palabra. Y seguimos diciendo lo mismo, y es lo mismo. Uno diría, ¿el Señor está lejos? No, está muy dentro de nosotros, está en el Espíritu Santo. Pero la palabra es la misma de hace 2000 años, ¿no? Y la operación de Dios es la misma siempre. Viene a buscarnos, baja a nosotros y busca en nosotros la habitación que lo reciba. Como recordemos en las lecturas que dijimos, que vimos del Antiguo Testamento en este domingo, cómo recibió al profeta Eliseo, la mujer que finalmente le hizo inclusive una habitación en la azotea de la terraza para que pudiese descansar cuando venía a verlos. Lo recibió en su casa y después le hizo hospedaje, habitación en la casa. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Recibimos al profeta que viene de lejos. Tantas veces vienen a nosotros la palabra del Señor, a veces la recibimos y a veces no. Pero ponemos un corazón para que sea, digamos, la habitación donde el Señor y el enviado por el Señor realmente descanse, esté en nosotros, en lo más íntimo de nosotros, la palabra del Señor. Fíjense, es un caso. Nunca he visto en Israel un hombre con tanta fe como este, dijo Jesús, oyendo las palabras del centurión romano. Era un pagano. Pero fíjense que después va a la casa de Pedro. Este era un israelita. Y la suegra de Pedro estaba enferma, estaba en cama. Bueno, típica figura del que está enfermo espiritualmente, ¿no es cierto? Y en este caso uno cercano, no lejano. Uno del rebaño pequeño, no del rebaño grande, de los que van a venir de lejos. ¿Qué hace nuestro Señor? La toca. Y se levantó, se le fue la fiebre, se levantó y se puso inmediatamente a servirlos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjense, siempre la lección permanentemente de parte del Señor. La palabra, el toque de fe. ¿Tuvo fe la mujer, la suegra de Pedro, ante el toque del Señor? Sí. Se puso a servirles, lo que tenemos que hacer, hermanos, Cuando recibimos esta palabra del Señor, cuando recibimos el toque de fe, ¿recuerdan el caso de María Magdalena? Quería tocar a Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Dios y Padre, al Dios y Padre de ustedes. El Señor ha subido ahora, resucitado, ascendido, ha subido, está en la gloria del Padre, ahí podemos tocarlo por la fe, siempre. Siempre la fe, tu fe te ha curado, siempre esa va a ser la palabra del Señor, porque es lo que cura. El Señor no es un taumaturgo, ¿se dan cuenta? Como creen algunos racionalistas actuales y creían los campesinos del tiempo de Jesús. No es un mago, no. Tiene el poder de Dios la palabra, y el poder de Dios en nosotros lo que busca y lo que instala es el don del Espíritu Santo, el don, la donación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a partir de la fe. La fe viene de Dios en nosotros, donación de Dios. Por eso el Señor acá, sí, ¿qué dice? Y acá lo remata con estas palabras, ¿no es cierto? Vendrán de lejos, del oriente y del occidente, fíjense, y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Claro, de los pueblos más lejanos. Recordemos que la iglesia del Señor, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes recibirán el Espíritu Santo y serán testigos míos por todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta las regiones más lejanas de la tierra. Y acá lo hemos cumplido, fíjese.
El centurión romano, un pagano. La suegra de Pedro, israelita, judía. Rebaño grande, rebaño pequeño. El Señor es el todo y en todos. Por toda la tierra habitada la palabra del Señor llega a nosotros. ¿Tenemos fe? ¿La recibimos? Somos curados de nuestras enfermedades y somos curados de la peor enfermedad que padecemos, la enfermedad de la muerte. El Señor ya la aniquiló, el Señor resucitó y a eso viene a buscarnos, a nosotros para la resurrección y la vida plena en Dios, en la gloria de la eternidad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, necesitamos, yo creo que tomar conciencia, si se puede decir, conciencia de corazón de la grandeza del Señor. Curar al amigo del centurión sin siquiera verlo ni tocarlo. El poder de la palabra de Dios. Y el poder que tiene la palabra que nosotros leemos en la Sagrada Escritura, porque es palabra de Dios, que puede transformar nuestra vida si nosotros nos dejamos que sea transformada. Sí, es así, Patricia. Fíjate, recordaba en este momento, a partir de lo que vos decís, cómo comienza el libro del Apocalipsis, ¿no? La última gran profecía bíblica en el Nuevo Testamento, la revelación. La palabra es de Dios, el testimonio de Jesús, del hombre Jesús, el Hijo de Dios, que viene en nuestra naturaleza humana. Hacer viva esa palabra como Hijo del hombre, como hombre. Bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Creerla? Bueno, entonces hacer como el Señor nos dice, vivirla. Y entonces somos testimonio y en nosotros mismos comprobamos que esa palabra es de Dios, que tiene un poder supremo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de verdad y testimonio, en tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.